mientras yacía en el sofá, con mi fiebre ardiendo a 104 grados, apenas era consciente de mi entorno cuando de repente, una voz aguda me devolvió a la realidad. «Oye, ¿qué estás haciendo durmiendo aquí?». Arra Zack, mi hijastro, mirándome fijamente mientras señalaba hacia el almuerzo dispuesto en la mesa. «No vas a hacer que yo traiga esto, ¿verdad?». Su voz estaba teñida de molestia. Con esfuerzo, me levanté del sofá, mi cuerpo dolorido por la fiebre que me había atormentado desde la mañana. Me arrastré hacia la mesa donde la lonchera estaba abierta. Zack, siempre meticuloso con su comida, escrutó el sándwich y la merienda que lo acompañaba con ojo crítico. «Lo siento, Zack», logré articular, las palabras ásperas contra mi garganta reseca. «Tengo fiebre. He estado muy enferma». Sin inmutarse, Zack de repente barrió el sándwich de la mesa con un gesto despectivo. «Oye, ¿por qué harías eso?», pregunté, levantando la voz a pesar de mi enfermedad. Esto no era típico de mí, generalmente mantenía una actitud tranquila, pero la fiebre había afectado mis nervios. La cara de Zack se enrojeció de ira. En un estallido repentino de furia, agarró un jarrón de la mesa y me lo lanzó con todas sus fuerzas. «El parásito de tu papá, no te atrevas a holgazanear en casa», gritó. Di un paso atrás, esquivando el jarrón por apenas unos centímetros. Se estrelló contra el suelo detrás de mí, con los fragmentos esparciéndose por el azulejo. No podía creer esta escalada. Zack siempre había sido frío conmigo, desde que su padre, Aston, y yo nos casamos. Sin embargo, esta era la primera vez que su animosidad se manifestaba de forma tan violenta. Demasiado débil para retaliar o incluso defenderme más, pensé en cómo la actitud de Zack se había agriado a medida que crecía. Como hijo de Aston de su matrimonio anterior, había tratado de forjar un vínculo con él, pero parecía que la brecha solo se ampliaba con el tiempo. Justo cuando estaba a punto de desplomarme de agotamiento y fiebre, una voz fuerte retumbó desde atrás. «Ya es suficiente». Era Aston, su voz inconfundible. Mi corazón dio un vuelco, temiendo que la ira estuviera dirigida hacia mí. Le había contado a Aston sobre mi enfermedad la noche anterior, pero verlo ahora, furioso, con los hombros temblando, me llenó de ansiedad. El suelo a su alrededor estaba lleno de los pedazos del jarrón que Zack había lanzado. Volviéndome tentativamente, vi la mirada severa de Aston fijada no en mí, sino en Zack. La sonrisa de superioridad de Zack se desvaneció cuando Aston avanzó. «Mi nombre es Tracy», pensé para mí misma en medio del caos, un breve momento de autorrecuerdo pasando por mi mente. Soy una ama de casa de 49 años, que se casó con Aston, el vendedor serio y honesto que conocí mientras trabajaba en un trabajo de oficina, hace 7 años. Este era mi primer matrimonio y el segundo de Aston, un hecho que inicialmente me sorprendió dada su naturaleza seria. Mientras reflexionaba sobre esto, la voz de Aston cortó el aire tenso, trayendo mi enfoque de vuelta a la confrontación que se desarrollaba. Siempre entendí las complejidades de la dinámica de nuestra familia ensamblada, pero vivirlas era otra cosa. La dedicación de Aston hacia Zack era clara. Amaba profundamente a su hijo y luchaba por el equilibrio entre ser un padre soltero y un empresario exitoso. Su ex esposa, más interesada en la vida nocturna y los placeres pasajeros, dejó a Aston sin otra opción que asumir toda la responsabilidad de Zack después de que sus infidelidades repetidas arruinaran su matrimonio. Cuando conocí a Zack por primera vez, era un niño reservado de 10 años. Para entonces, yo ya me había enamorado profundamente de Aston, y a medida que nuestra relación se volvía seria, presentarme a Zack era el siguiente paso. Aston era cauteloso, no quería apresurar las cosas. Creía que si Zack no aceptaba nuestra relación, ésta no podía progresar. A pesar de la gravedad de la situación, Zack no parecía encontrarla tan significativa. No hubo un rechazo directo y, gradualmente, Zack se convirtió en mi hijastro. Ahora, reflexionando sobre esos tiempos mientras veía a Aston enfrentarse a Zack, sentía una mezcla de emociones.
A lo largo de los años, el enfoque de Aston hacia la crianza, marcado por la indulgencia debido a su culpa por las largas horas de trabajo, pudo haber contribuido a algunas de las tendencias más manipuladoras de Zack. Sabía exactamente cómo comportarse frente a su padre para obtener lo que quería, lo que a menudo significaba nuevos aparatos, juguetes o indulgencia en su mala conducta. Vivir juntos puso estos problemas en un enfoque más agudo. Las acciones de Zack hoy, arrojar el jarrón en un acceso de ira, quizás fueron una culminación de años de tal indulgencia y tensiones subyacentes. Estaba claro que estaba probando límites de formas que nunca había hecho antes. A pesar de estos desafíos, me había comprometido con esta familia. Aston, serio y metódico, siempre había tratado de hacer lo correcto por Zack. Rara vez dependía de sus propios padres para obtener ayuda, prefiriendo manejar las cosas él mismo, lo cual admiraba pero veía como un defecto. Su renuencia a pedir ayuda significaba que Zack a menudo sentía todo el peso de las expectativas de su padre mezclado con la libertad que le proporcionaban las ausencias de Aston. Mientras estos pensamientos corrían por mi mente, parada allí con la tensión espesa en el aire, me di cuenta de lo complicado que era mi papel como madrastra. Era una extraña en el vínculo entre Aston y su hijo, pero profundamente arraigada en el tejido de sus vidas. La sonrisa de superioridad de Zack mientras enfrentaba la furia de su padre era un recordatorio doloroso de que, a pesar de los años, la distancia entre nosotros no se había cerrado significativamente. Probablemente me veía como una intrusa, alguien que podría diluir la atención y los recursos de su padre, una amenaza para el delicado equilibrio que había manipulado tan bien. Las próximas palabras de Aston serían cruciales para dar forma a lo que vendría después, no solo para lidiar con el conflicto de hoy, sino para definir el futuro de la dinámica de nuestra familia. La gravedad de la situación me pesaba, debilitada por la enfermedad pero profundamente consciente de la encrucijada crítica que estábamos enfrentando. Las palabras de Aston esa noche resonaron dolorosamente en mis oídos. Tracy, solías preocuparte tanto por Zack antes de que nos casáramos. Estoy decepcionado de ti. Estas palabras dolieron, y en lo más profundo, retorcieron un cuchillo de culpa y confusión en mi corazón. Siempre había tratado de relacionarme seriamente con Zack, tratándolo no como el hijo de otra persona sino como el mío propio. Sin embargo, en ese momento, la perspectiva de Aston parecía cambiar, sugiriendo que yo veía a Zack de manera diferente, que tal vez albergaba algún resentimiento subyacente porque no era mi hijo biológico. El día en que Zack me había dicho esas duras palabras, afirmando que debería atender a sus necesidades porque su padre nos proporcionaba, me había sacudido hasta lo más profundo. Ya que papá te está alimentando, es natural que te ocupes de mí, ¿verdad? Lo que digo va, así que acostúmbrate. Su tono, goteando con entitlement y desprecio, era más que una fase rebelde, parecía calculado, diseñado para probar límites y afirmar dominio en el hogar. Cuando intenté corregirlo, explicar por qué sus palabras eran inapropiadas y hirientes, simplemente sonrió con malicia, pareciendo disfrutar el enfrentamiento. Era inquietante, su comportamiento. La sonrisa burlona, el disfrute de la reprimenda, era como si entendiera no solo su posición como hijastro sino también cómo manipular las dinámicas dentro de nuestra familia, quizás incluso disfrutar del malestar que causaba. Esa noche, cuando le conté el incidente a Aston, esperando apoyo y una frente unida para abordar el comportamiento de Zack, la respuesta que recibí fue desalentadora. La incredulidad de Aston en mi relato, ¿Zack te dijo eso? No puede ser, ¿no estás exagerando un poco? Zack no es el tipo de niño que diría esas cosas. Fue un golpe. Su negativa a tomarme en serio, junto con su irritación ante mi insistencia, pintaron un cuadro sombrío. Aston no podía, o quizás no quería, ver la situación desde mi perspectiva. Este desprecio dolió aún más debido a cuánto había tratado de integrarme en este nuevo papel familiar, cuánto había trabajado para fomentar una relación positiva con Zack a pesar de los desafíos. La insinuación de Aston de que simplemente no me gustaba Zack porque no era mi hijo biológico se sintió injusta y profundamente herida.
En ese momento, quedó claro que expresar más profundamente cuánto me afectaba esto solo tensaría nuestra relación más. La brecha había crecido sutil pero innegablemente. En mi interior, me sentía aplastada, como si mis esfuerzos por vincularme con Zack, por ser una buena madrastra, estuvieran siendo socavados no solo por el comportamiento astuto de Zack, sino ahora por el escepticismo de Aston hacia mis intenciones. La atmósfera en nuestro hogar había cambiado palpablemente desde nuestro matrimonio, y con cada incidente como este, parecía solo espesarse con tensión y malentendidos. Esta noche en particular, mientras yacía en la cama reflexionando sobre las palabras hirientes de Aston, me di cuenta de cuán aislada me sentía en mi propio hogar, atrapada entre el hombre que amaba y su hijo, que me veía como nada más que un obstáculo para sus caprichos. A medida que el reloj pasaba de las 9 de la noche, la tranquilidad habitual de la noche fue interrumpida por el sonido de risas estridentes y voces fuertes que venían de fuera de la casa. Con Aston fuera en un viaje de negocios, había esperado una noche tranquila con Zack, pero a medida que el ruido crecía, una sensación de temor se apoderó de mí. Miré por la ventana y vi a Zack acercarse, rodeado por un grupo de amigos, su actitud despreocupada y desenfrenada. Sintiendo una mezcla de alivio y frustración, abrí la puerta justo cuando llegaron al porche. «Hey, mamá, nos demoramos». «Esto no es nada importante», dijo Zack con indiferencia, como si su regreso tardío y la falta de comunicación fueran pequeños descuidos. Sus amigos, una mezcla de caras familiares y nuevas, parecían igualmente despreocupados, algunos apenas reconociendo mi presencia mientras lo seguían hacia adentro. Había preparado la cena, esperando una comida tranquila con Zack, quizás una oportunidad para conectarnos y discutir su futuro ahora que se dirigía a una universidad prestigiosa. En cambio, me encontré con una reunión improvisada que parecía más una celebración de su independencia que un simple retraso. «Zack, se suponía que íbamos a cenar juntos», dije, tratando de mantener un tono tranquilo a pesar de la decepción que me invadía. «Podrías haber enviado al menos un mensaje». Zack desestimó mi preocupación. «Vamos, no es gran cosa. Solo estamos divirtiéndonos un poco». Su desdén casual me dolió, y mientras sus amigos se acomodaban, dispersándose por la sala de estar, la brecha entre nosotros se sintió más pronunciada que nunca. Fue en estos momentos que me di cuenta de cuánto había cambiado Zack, o quizás cuánto había logrado ocultar sus verdaderos sentimientos e intenciones de mí. El educado, algo reservado chico que una vez conocí ahora era un joven que manejaba su recién descubierta autonomía como un arma, usándola para abrir un espacio donde claramente yo no era bienvenida. A medida que avanzaba la noche, me retiré a la cocina, mi lugar en la mesa de la cena reemplazado por cajas de pizza y vasos desechables. Escuché las risas y la música, sintiéndome más como una extraña en mi propia casa que nunca antes. La realización de que tal vez esto era un vistazo a mi futuro, un futuro donde la presencia de Zack en la casa se volvería cada vez más esporádica y mi papel cada vez más disminuido, era desgarradora. No tenía más opción que soportar, esperando que tal vez con madurez y tiempo, la actitud de Zack podría suavizarse, que podría llegar a ver el valor de nuestra unidad familiar, no solo como un telón de fondo para sus demandas, sino como una fuente de apoyo y amor. Esta esperanza era un hilo delgado, pero era todo lo que me quedaba para aferrarme en la compleja red de nuestras dinámicas familiares. Gemí cuando el despertador rompió el silencio de la madrugada. A pesar de mi fiebre de la noche anterior, me obligué a levantarme de la cama, mi cuerpo pesado e incooperativo. Los eventos de la noche anterior pesaban en mi mente mientras me arrastraba hacia la cocina para preparar el almuerzo de Zack, una rutina que se había convertido en un hilo de normalidad en nuestras a menudo tumultuosas dinámicas familiares. Mientras reunía los ingredientes, mis pensamientos volvían al caos inesperado provocado por Zack y sus amigos universitarios. La disculpa de Zack después de la lectura de Aston había parecido sincera, y su esfuerzo conjunto para enmendar las cosas con los vecinos me había dado una esperanza fugaz de que tal vez, solo tal vez, Zack estaba al borde de un cambio real.
Sin embargo, la paz fue efímera y los problemas subyacentes parecían estar lejos de resolverse. En la cocina, me movía lentamente, aún sintiendo los efectos de la fiebre. Cada movimiento era un recordatorio de mi estado físico, que Aston había descartado como trivial la noche anterior. Mi mente reproducía las escenas, la desafiante es mi casa de Zack, la música alta, la llegada de la policía y su actitud desdeñosa una vez que los oficiales se habían marchado. Todo pintaba un cuadro claro de su continua falta de consideración por cualquiera que no fuera él mismo. El sonido de unos pasos interrumpió mis pensamientos. Era Zack, inusualmente temprano para su rutina. Parecía sorprendido de verme levantada, dada mi condición de la noche anterior. ¿Estás preparando el almuerzo? Pensé que estarías fuera de combate después de anoche, dijo, una leve preocupación en su voz que no lograba ocultar su habitual indiferencia. Le entregué el almuerzo empacado, tratando de mantener un tono neutral. Todavía soy tu madrastra, y necesitas comer, respondí, logrando una débil sonrisa. Su expresión se suavizó ligeramente, un raro destello del joven que recordaba antes de que la desobediencia se apoderara de él. Gracias, murmuró, tomando el almuerzo y dirigiéndose hacia la puerta. Mientras se iba, una parte de mí quería creer en la posibilidad de cambio, de redención para Zack. Pero el realismo, nacido de decepciones pasadas, mantenía mis esperanzas bajo control. Más tarde ese día, mientras Zack estaba en la universidad y Aston en el trabajo, me encontré sola, contemplando el silencio de la casa. Fueron en estos momentos de silencio cuando el impacto completo de las luchas de nuestra familia se hizo más palpable. El aislamiento no era solo físico sino emocional, un abismo que se había ensanchado a pesar, o quizás debido, a nuestros intentos de superarlo. Decidida a no dejar que la tarea matutina fuera mi único logro del día, decidí tomarme un tiempo para mí misma. Quizás un paseo o una visita a un café cercano despejaría mi mente. Mientras me preparaba para salir, mi teléfono vibró con un mensaje de Aston preguntando por mi salud. Su preocupación, aunque rutinaria, me recordó las complejidades de nuestra relación, entrelazada con cuidado, malentendidos y la constante sombra del tumultuoso viaje de su hijo hacia la edad adulta. Saliendo al aire fresco, esperaba que el día trajera algo de perspectiva tan necesaria y quizás, solo quizás, un camino a seguir para todos nosotros. Asentí, incapaz de hablar, abrumada por la mezcla de alivio y tristeza. La presencia de Aston era reconfortante, un recordatorio de que a pesar de las convulsiones, aún había una base sobre la que podíamos reconstruir. Mientras me sostenía la mano, la conexión se sentía como el primer paso hacia la curación, no solo para mí, sino también para nuestra relación y quizás, con el tiempo, para nuestra familia también. No, no es un error, Zack. Tu padre presentó el aviso de retiro él mismo, explicó el instructor, su expresión seria y algo compasiva con la confusión que nublaba el rostro de Zack. El aula, zumbando con susurros y miradas curiosas, parecía encogerse a su alrededor, convirtiéndolo en el centro de un foco no deseado. La autosatisfacción de Zack de la mañana desapareció, reemplazada por un pánico que aceleraba su corazón. No había anticipado este movimiento por parte de su padre. La seguridad que había sentido al salir de casa de sus abuelos se desmoronó en incredulidad. ¿Pero por qué haría eso? Por favor, debe haber algún malentendido, balbuceó Zack, su voz teñida de desesperación. El instructor, al ver el genuino shock en el rostro de Zack, se ablandó ligeramente. Te sugiero que hables directamente con tu padre, Zack. Solo puedo ir por lo que la administración me informa. Tu retiro es efectivo de inmediato. Cuando Zack salió del aula, su mente estaba llena de escenarios. Esto no era solo un simple castigo o un contratiempo temporal, era una acción decisiva que podía alterar el rumbo de su vida. Sentía una profunda sensación de traición y miedo, sin entender completamente la determinación de su padre. Mientras tanto, en casa, Aston y yo discutimos la situación. Era necesario, Tracy.
No puedo dejar que piense que puede manipular a la gente y no enfrentar consecuencias. Necesita entender la gravedad de sus acciones, explicó Aston, su tono resuelto pero fatigado. Asentí, viendo el dolor en los ojos de Aston. Fue una decisión difícil para cualquier padre tomar y sabía que lo estaba destrozando. Entiendo, Aston. Es solo que es tan drástico. ¿Estás seguro de que no hay otra manera? Aston suspiró, pasándose las manos por el cabello. Lo he pensado mucho, Tracy. Esto podría ser el toque de atención que necesita. No se trata solo de castigarlo, se trata de mostrarle que sus acciones tienen consecuencias reales y que alteran la vida. En ese momento, sentí una mezcla de admiración y tristeza por Aston. Estaba luchando por salvar a su hijo de un camino de entitlement y manipulación, incluso si eso significaba tomar una postura tan firme. La reacción de Zack ante su retiro de la universidad seguramente estaría llena de enojo y confusión, pero Aston esperaba que llevara a la reflexión y a un cambio en su comportamiento. En cuanto a mí, sentía una esperanza cautelosa de que quizás esta medida drástica sería el punto de inflexión para que Zack reevaluara sus acciones y sus impactos en quienes lo rodeaban. Los días que siguieron fueron tensos y tranquilos. Zack se quedó con sus abuelos, y el silencio en nuestra casa era un recordatorio claro del tumulto justo debajo de la superficie. Cada día, esperaba una señal de que Zack entendería la lección que su padre intentaba enseñarle, pero el futuro seguía siendo incierto. El camino hacia la reconciliación parecía largo y lleno de posibles contratiempos, pero el compromiso de Aston de hacer lo que consideraba mejor para su hijo me daba la fuerza para apoyarlo en los tiempos difíciles que se avecinaban. Podía cambiar incluso si quisiera. Las palabras de Aston eran claras e irrevocables, reflejando una determinación que se había endurecido con años de decepción y manipulación. Zack estaba sentado en la silla frente a Aston, su anterior desafío completamente disuelto en desesperación. Pero papá, yo, no entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Su voz apenas superaba un susurro, una mezcla de confusión y dolor resonando en la pequeña habitación. Aston miró a Zack, su rostro severo pero sus ojos no sin un atisbo de dolor. Esto no se trata solo de lo que hiciste, Zack. Se trata de lo que no has estado haciendo, asumir la responsabilidad de tus acciones, respetar a los demás y entender las consecuencias de tu comportamiento. He tratado de guiarte, pero elegiste este camino. Permanecí junto a la puerta, observando el doloroso intercambio. Mi corazón se compadecía de ambos, de Aston, que se vio obligado a adoptar este enfoque de amor duro, y de Zack, que ahora enfrentaba la cruda realidad de sus acciones. Zack miró alrededor impotentemente, su mirada finalmente posándose en mí. Tracy, por favor, dile. Voy a cambiar, de verdad que sí. La desesperación en su voz era palpable, pero era difícil evaluar la sinceridad detrás de sus palabras después de todo lo que había sucedido. Di un paso adelante, sintiendo el peso del momento. Zack, esto no se trata solo de hoy o de ayer. Se trata de un patrón de comportamiento que ha afectado a todos a tu alrededor. Aston te está dando la oportunidad de reflexionar realmente sobre tus acciones y sus impactos. La cara de Zack se retorció como si estuviera a punto de llorar de nuevo, pero contuvo las lágrimas. Sabía que llorar no ayudaría esta vez. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? La voz de Aston se suavizó ligeramente, pero su postura permaneció firme. Ya no eres un niño, Zack. Necesitas empezar a abrirte camino. Esta es una oportunidad para que demuestres a ti mismo, y a nosotros, que puedes valerte por ti mismo, tomar las decisiones correctas y reconstruir la confianza que has roto. Añadí, tus abuelos también entienden la situación. Están de acuerdo en que esto es lo mejor. Ahora debes enfrentar estos desafíos por tu cuenta. Zack se levantó lentamente, su shock inicial transformándose en una resignada comprensión. Levantó su bolso, sus movimientos lentos, cargados con la gravedad de su nueva realidad. Supongo que no tengo opción, murmuró,
más para sí mismo que para nosotros. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí una oleada de esperanza mezclada con tristeza. Tal vez este era realmente el punto de inflexión que Zack necesitaba. Solo el tiempo diría si el amor duro lo inspiraría a cambiar, o si las libertades que alguna vez dio por sentadas se habían ido para siempre. Con el corazón pesado, lo vi salir al mundo, un mundo que ahora tendría que navegar según sus propios términos. Después de un año de convulsiones, las dinámicas dentro de nuestro hogar habían comenzado a asentarse en un nuevo ritmo más tranquilo. Aston y yo nos estábamos redescubriendo, encontrando consuelo en la simple alegría de estar juntos sin la constante tensión que había traído la presencia de Zack. Sentíamos que estábamos reclamando no solo nuestra relación, sino también nuestras identidades, piezas de nosotros mismos que habían sido opacadas por la necesidad de manejar las crisis de Zack. A lo largo del año, el comportamiento de Aston se había suavizado hacia mí, su culpa por los años de negligencia disminuyendo a medida que pasábamos más tiempo juntos. Compartíamos comidas, disfrutábamos de largas caminatas y teníamos conversaciones sinceras sobre nuestro futuro, un futuro que una vez pareció oscurecido por el drama constante que rodeaba a Zack. De vez en cuando, Aston se preguntaba en voz alta sobre Zack, su preocupación paternal nunca desapareciendo por completo a pesar de la postura firme que había tomado. ¿Crees que está manejando bien las cosas?, preguntaba, mirando por la ventana como si pudiera vislumbrar a su hijo encontrando su camino en el mundo. Sabía que estos pensamientos pesaban sobre él, la decisión de impulsar a Zack hacia la independencia no se había tomado a la ligera. Aston había luchado con la elección, sabiendo que era tanto un castigo para Zack como una lección de la que esperaba que su hijo aprendiera. Quería que Zack entendiera el valor de la responsabilidad, la importancia de tratar a los demás con respeto y las consecuencias de sus acciones. Zack había alquilado una habitación en un apartamento deteriorado, un marcado contraste con la vida cómoda que había conocido. Su realidad ahora estaba moldeada por la necesidad, no por el capricho. Por lo poco que escuchamos a través de conocidos mutuos, había comenzado a aceptar trabajos ocasionales, lidiando con los desafíos de la autosuficiencia. Los abuelos, aunque inicialmente vacilantes sobre el desheredamiento, habían llegado a apoyar la decisión de Aston, reconociendo que habilitar aún más a Zack solo obstaculizaría su crecimiento. Una noche, mientras Aston y yo disfrutábamos de una cena tranquila en casa, sonó el teléfono. Era una llamada inesperada de Zack. Su voz llegó a través del auricular, vacilante pero más clara de lo que había sido en mucho tiempo. Papá, Tracy, yo, he estado pensando mucho. Conseguí un trabajo, nada importante, solo en una tienda local, pero es algo. Estoy aprendiendo a manejarme solo. Aston escuchó en silencio, una expresión mixta de alivio y preocupación continua marcando sus rasgos. Cuando Zack hizo una pausa, Aston habló, su voz firme pero cálida. Eso es bueno, Zack. Es un comienzo. Sigue adelante. Pude ver el orgullo mezclado con tristeza mientras Aston hablaba. Estaba claro que, sin importar las dificultades, aún esperaba lo mejor para su hijo. El viaje de Zack apenas comenzaba, y aunque el camino era suyo para recorrer, la puerta para la comunicación se había abierto ligeramente, insinuando una posible reconciliación en el futuro. Después de la llamada, Aston se volvió hacia mí, una ligera sonrisa asomando. Quizás aún hay esperanza, dijo, apretándome la mano. Mientras nos sentábamos, terminando nuestra cena, la paz en nuestro hogar era un testimonio de las luchas que habíamos soportado. El amor que había sido opacado por años de tensión parecía respirar nueva vida en nuestro matrimonio. Estábamos juntos, más fuertes no solo a pesar de los desafíos, sino quizás debido a ellos. Y mientras avanzábamos, nos aferrábamos a la esperanza de que Zack, también, estuviera encontrando su camino a través de las dificultades que había enfrentado, forjando un nuevo camino hacia la responsabilidad y la madurez. Vivir sin la constante tensión de los problemas de Zack nos ha permitido a Aston y a mí profundizar nuestro vínculo, sanar viejas heridas y redescubrir la alegría en la compañía del otro.
Las frecuentes disculpas de Aston, aunque desgarradoras, también trajeron un sentido de cierre a los años de tensión silenciosa que se habían acumulado entre nosotros. Parecía que él también encontraba alivio en poder expresar sus arrepentimientos y reconocer el dolor que sus decisiones anteriores habían causado. Con el tiempo, la llegada de las cartas de Zack se convirtió en una ocurrencia regular. Cada carta, sin solicitudes ni quejas, simplemente detallaba su vida, sus luchas y pequeñas victorias. No era un intento de pedir perdón o de volver a casa, sino más bien un esfuerzo por compartir su viaje de crecimiento y supervivencia. Aunque Ashton rara vez hablaba al respecto, podía ver que encontraba una satisfacción tranquila al escuchar sobre los esfuerzos de Zack por volverse autosuficiente, su compromiso con el trabajo manual y su adaptación gradual a una vida sin la red de seguridad de la riqueza de su familia. Estas actualizaciones de Zack, aunque escasas en contenido emocional, sanaban a su manera. Nos aseguraban que estaba aprendiendo a valerse por sí mismo, y aunque nos habíamos retirado para permitirle enfrentar la realidad de sus elecciones, aún estábamos conectados, aunque distantes. Esta conexión, tenue como era, nos permitía avanzar con nuestras vidas sin la pesada carga de la preocupación. Para Ashton y para mí, la vida se había vuelto significativamente más tranquila. Nuestras tardes estaban llenas de pasatiempos compartidos y largas discusiones sobre todo y nada, lujos que habían parecido inalcanzables en medio del tumulto familiar. Ahora podíamos planificar viajes, disfrutar de cenas tranquilas y simplemente estar juntos sin el problema sobre